Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre la organización del código fuente en proyectos bajo el lenguaje de programación C. Particularmente iniciaremos este video tutorial con una introducción a lo que es la estructura de un programa en C para avanzar un poco y distinguir aquellos archivos fuentes o headers que vamos a utilizar para justamente poder organizar nuestros proyectos, y una vez esto mostraremos un ejemplo a través de una aplicación calculadora justamente para ya programar sobre la IDE CodeBlocks esta aplicación haciendo uso de los fuentes y headers que vamos a discutir en este momento. Recordemos las principales características del lenguaje de programación C. Nosotros sabemos que la principal es que es un lenguaje de programación absolutamente minimalista. Entre las características más relevantes sabemos que es un lenguaje de programación imperativo, lo que significa de alguna manera que lleva la computación adelante a través de la ejecución de instrucciones simples. Y todos los lenguajes de programación imperativos tienen esta política para resolver los diferentes problemas. Entre ellos hay un montón de lenguajes, podemos mencionar por ejemplo BASIC, C, PHP o el mismo Java que hemos estado estudiando en materias anteriores a organización. Pero la principal característica, tal vez dentro de lo que son los lenguajes imperativos y en el caso de C, en particular es que es un lenguaje procedimental. ¿Qué significa esto? Que tiene por política o por estrategia para construir las diferentes soluciones el uso de funciones y procedimientos. ¿Sí? Así como en Java existían los conceptos de clases, objetos, métodos, etc., en lo que es C no vamos a tener este tipo de herramientas para modelar nuestras soluciones, sino nos vamos a conducir en la construcción de soluciones a través del uso de funciones y procedimientos como herramienta de modelado principal. ¿Cuáles son los elementos de un programa en C que también hemos analizado en documentos ya publicados en la materia? Bueno, sabemos que va a haber un conjunto de palabras reservadas, que son muy pocas, son las palabras a través de las cuales podemos definir tipos de datos elementales, o bien para poder declarar las diferentes sentencias de control, como puede ser un bucle repetitivo for, etc. Y además de eso vamos a tener las dos herramientas principales para poder trabajar con este lenguaje, que justamente son las variables y las funciones definidas por el programa. ¿Sí? En general en el lenguaje C hablamos de que existen funciones y esas funciones pueden no retornar ningún valor y en particular eso entonces da lugar a lo que son los procedimientos. Pero como línea general vamos a hablar siempre de funciones. Y no solo vamos a tener las funciones que están definidas por el programador, sino también vamos a tener aquellas funciones que son o que pertenecen a las librerías de tipo estándar, así como por ejemplo, no sé, las funciones printf o scanf que utilizamos para tanto escribir o leer desde la consola, por ejemplo, que es un conjunto predefinido de funciones que vienen incorporadas en diferentes librerías estándar, como por ejemplo el stdio.h que usamos frecuentemente en nuestros proyectos. Entonces, en líneas generales lo que vamos a ver es que cualquier programa bajo el lenguaje de programación C va a ser en definitiva un archivo donde va a haber uno o más funciones, pero en particular sí vamos a tener que distinguir una de esas funciones que va a ser la principal, que es por donde siempre comenzará a ejecutar nuestro programa, que es justamente la función main. ¿Sí? A partir de esas funciones que se va a iniciar la ejecución de todo nuestro programa, y bueno, esas sentencias que forman parte de la función main van a ser las que comanden justamente la ejecución de toda nuestra aplicación. Una de las preguntas que surge a partir de esto, de saber que todo un programa en C en definitiva es un conjunto de funciones o procedimientos, es ¿cómo hacemos para organizar el código fuente? ¿Cómo hacemos para modular este código fuente? Y bueno, la alternativa que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia, que es la más simple y la más usada, es justamente la utilización de diferentes archivos fuentes. ¿Qué va a haber en esos diferentes archivos fuentes? Bueno, justamente una colección de funciones, procedimientos, variables o tipos de datos que vamos a ir definiendo, de manera tal que cada uno de estos archivos de alguna manera represente un módulo que encapsule un conjunto de funcionalidades que vamos a utilizar a lo largo de todo el programa que estamos desarrollando. Así como vamos a tener generalmente un archivo main.c donde va a estar naturalmente la función main, que es la que comanda la ejecución de nuestro programa desde el comienzo, podemos tener otro conjunto de archivos fuentes como por ejemplo fuente 1c, fuente 2c o el nombre que corresponde. ¿Sí?
Una de las preguntas que puede surgir a partir de esto es cómo es que se integran las diferentes funciones o procedimientos de esos diferentes archivos fuentes. Bueno, nosotros sabemos que el lenguaje de programación C es un lenguaje compilado y por lo tanto todos los fuentes que integren este programa van a ser compilados por separado, ¿sí? La compilación se lleva adelante a través de alguna herramienta de compilación, la más conocida es el GCC, que nos va a permitir de alguna manera generar el código objeto, ¿sí?, a partir del código fuente C, con el que luego finalmente se van a enlazar esos diferentes archivos objetos para poder generar el ejecutable que finalmente se lanza a ejecución, ¿sí? Todo este proceso de compilación y linkeo se va a estudiar con muchísimo mayor detalle en las clases de teoría, pero a mí me interesaba en particular dar un pantallazo general para entender cómo es que esto de alguna manera se integra. Cada archivo fuente es compilado, ese código compilado, .o como le llamamos nosotros, se linkea en un único archivo que finalmente va a ser ejecutable. Fíjense que acá nosotros estamos indicando que en la etapa de linkeo se también linkean las librerías. Esto justamente porque, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las funciones printf o scanf, no tenemos el archivo fuente.c para compilar, sino que eso ya viene precompilado de alguna manera con lo que viene a ser nuestro compilador o nuestra IDE que lo tenga integrado, y es justamente el .o de esa librería que vamos a utilizar y que se linkea y finalmente se incorpora para el ejecutable en donde finalmente será utilizado. Entonces, a partir de diferentes archivos fuentes, lo que vamos a llamar nosotros .c, en general es que nosotros vamos a modularizar las soluciones o nuestros proyectos en lenguaje de programación C, pero más allá de eso también vamos a utilizar unos archivos que nosotros llamamos headers o .h, que sirven justamente para poder de alguna manera distinguir qué funcionalidad va a ser prevista por cada uno de estos archivos fuentes. Por ejemplo, cuando nosotros programamos un hola mundo en nuestro archivo main.c, cuando arrancamos a dar nuestros primeros pasos en este lenguaje de programación, naturalmente lo primero que usamos fueron la función printf y scanf, ¿sí? Esas funciones son funciones de librería que nos permiten escribir y leer por consola. Sin embargo, las implementaciones de estas dos funciones no forman parte del archivo main.c, sino forman parte de una librería estándar que nos provee de esta funcionalidad. ¿Cómo es que nosotros hicimos para que desde el bloque main se pudiesen utilizar de forma consistente estas dos funciones? Bueno, naturalmente lo que tuvimos que hacer es incluir, ¿sí?, un header, en este caso fíjense, un archivo .h, stdio de Standard Input Output, que justamente es el archivo header que describe cómo es que estas funciones tienen que ser invocadas. De alguna manera nos dan un prototipo de cómo esa función, el nombre que tienen, la cantidad de argumentos, los valores de retornos que de alguna manera hay que considerar para poder usarlas. De la misma manera que nosotros establecimos que funciones que no están definidas dentro de nuestro bloque main van a ser utilizadas a través de incorporar un header que describe justamente cómo es el prototipo de esa función, vamos a hacer algo similar para cuando querramos utilizar funcionalidad que está modularizada o implementada en otros archivos fuentes que no sean, por ejemplo, el main.c. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar funcionalidad del fuente-1.c, de funciones o procedimientos que estén aquí definidas, entonces de alguna manera lo que nosotros vamos a tener que hacer es definir un header en donde queden definidas justamente las funciones o procedimientos que finalmente están aquí implementados, ¿sí? Lo mismo va a suceder para el fuente 2. De alguna manera vamos a tener que definir un header en donde estén definidas aquellas funcionalidades que en definitiva van a estar implementadas dentro de este archivo fuente 2.c. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que tienen justamente estos archivos header o estos archivos .h? Bueno, justamente definir los prototipos de aquellas funciones de las cuales vamos a hacer uso. ¿Qué significa prototipo de una función? De la misma manera que hablábamos en Java, asignatura es básicamente el nombre que tiene la función, el conjunto de parámetros y la cantidad y los tipos obviamente de cada uno de ellos y el valor de retorno o el tipo de retorno que tienen cada una de esas funciones. Además de todo esto, también se van a poder incorporar la definición de tipo de datos, esto lo vamos a ver un poco más adelante, así como también vamos a poder definir macros o constantes que vamos a utilizar frecuentemente en los diferentes archivos web. Esto a grandes rasgos, ¿cómo es que vamos a, de alguna manera,
modularizar las soluciones y cómo vamos a hacer que estos diferentes archivos fuentes.c intercambien funcionalidad o información entre sí. En particular vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Para poder aplicar estos conceptos que venimos hablando. Vamos a diseñar una aplicación en C que va a constar de dos archivos fuentes particulares. El main.c, que va a modelar e implementar la interacción por consola entre el usuario y la aplicación, de manera tal que se le permita al usuario realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre valores flotantes como si fuese una calculadora. Pero en particular queremos que toda la funcionalidad de la calculadora, la lógica de la calculadora, esto es, la implementación de las funciones de suma, resta, multiplicación y división, se realicen dentro de lo que es un archivo fuente calculadora. Entonces pasemos entonces a lo que es la IDE de Eclipse, de CodeBlocks, donde vamos a programar justamente en C. Para hacer esto naturalmente vamos a tener que crear un nuevo proyecto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre son aplicaciones de consola. Entonces vamos a seleccionar ella. Vamos a seleccionar el lenguaje de programación. Fíjense que la IDE CodeBlocks, me sirve para poder programar tanto en C como en C++. Nosotros vamos a programar en C en este caso. Vamos a seleccionar el nombre del proyecto, que en este caso le voy a poner calculadora. Vamos a darle Next. Y finalmente nos va a pedir este wizard que nosotros podamos definir cuál va a ser el compilador que vamos a usar, en este caso el GCC, que es el que voy a utilizar yo, y vamos a indicar que justamente se creen las configuraciones para el modo debug y el modo release, a través del cual se pueden llevar a cabo las ejecuciones de nuestro programa. ¿Sí? Esto es importante que queden las dos cliqueadas. Fíjense que en esta área de acá podemos ver entonces lo que sería nuestro manejador de archivos. Un programa inicial cuenta simplemente con un archivo main que tiene el clásico Hello World de siempre, ¿sí? En particular yo, para avanzar un poco más rápido en lo que es la explicación, ya tengo desarrollado todo lo que va a ser el archivo main.c, a partir del cual yo voy a poder... Bien, les decía que tenía ya implementado lo que es el bloque o la aplicación main, que nos va a permitir justamente imprimir por pantalla una cierta interfaz gráfica por consola, llamémosle así, donde se le va a solicitar el número de operación que se quiere realizar, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar o dividir. Luego se van a leer los diferentes operandos aquí en esta operación de acá, y a partir del número de operación, 1, 2, 3, 4 o 5, justamente lo que se va a solicitar es que en lo que es el módulo calculadora nos sume, nos reste, nos multiplique, nos divida, nos realice esa operación justamente para luego mostrar el resultado. Fíjense que hasta acá después pueden analizar con detalle lo que es este código fuente, ¿sí? Hasta acá tengo todo lo que es el bloque main, que va a comandar la ejecución de este programa, que me va a mostrar por consola estas opciones, digamos, para poder operar con estas operaciones. En particular, obviamente, yo si compilo este código acá, naturalmente lo primero que me va a suceder es que me está diciendo que tengo una declaración implícita sobre algunas funciones como son suma, resta, multiplicación y división, que no están definidas en ningún lado. Que en realidad no solo no están definidas en ningún lado, sino que no se saben cómo es que se tienen que utilizar. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros justamente es poder, dentro de nuestro proyecto, definir un header a partir del cual nosotros vamos a especificar cómo estas funciones de suma, resta, multiplicación y división tienen que ser utilizadas. Vamos a ir a File, New. Fíjense que acá vamos a especificar dentro de lo que es nuestro proyecto calculadora. Vamos a crear un header que se llame calculadora.h, ¿sí? Recuerden que tienen que ser .h los headers. Vamos a incluir este header tanto en el modo debug como release, no se olviden de eso. Vamos a dar finish y fíjense que se va a crear nuestro archivo .h. ¿Qué es lo que vamos a tener que especificar nosotros en este header? Bueno, justamente el prototipo de las funciones suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuál van a ser? Bueno, todas las funciones en este caso van a retornar un valor float y justamente van a recibir dos operandos tipo float a través del cual van a operar, ¿sí? Fíjense que esta operación de suma la podemos copiar y pegar 4 veces y después vamos a tener la resta, la multiplicación y la división. Fíjense que estamos definiendo el prototipo de las 4 funciones. Entonces yo ahora desde el main puedo decirle a este como es archivo fuente
que tiene que incluir la especificación de lo que es el archivo calculadora.h. ¿Esto qué quiere decir? En ese archivo se van a especificar funciones o prototipos de funciones, así como tipos de datos o algún tipo de constante o macro que nosotros vamos a utilizar a lo largo de este archivo main.c. Fíjense que si yo ahora intento compilar este código, ya no me aparecen como que tengo definiciones implícitas de funciones que no están declaradas, sino que ahora, en el momento que se quiere justamente linkear los diferentes archivos .o para lanzar ejecución, no se está encontrando referencia a las funciones suma, resta, multiplicación y división que nosotros estamos queriendo usar. O sea, están especificadas en nuestro archivo calculadora.h, ¿sí? El prototipo se conoce y coincide con el uso que le estamos dando, pero al momento de tener que encontrar la implementación de esas funciones, no las encontramos dentro de lo que son los URLs de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando a nosotros acá en este proyecto? Bueno, justamente definir un archivo, ¿sí? Un .c, que me sirva naturalmente para poder dar implementación a este tipo de funciones que estamos usando, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el mismo concepto, vamos a crear un archivo que se llame calculadora, en este lugar, en lugar de .c va a ser en lugar de .h va a ser .c. Vamos a permitir que el archivo pueda ser utilizado en modo debug release. Fíjense que lo vamos a crear. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer acá en este archivo fuente.c? Bueno, dar implementación a lo que son las 4 operaciones que de alguna manera no están implementadas aún en ningún archivo fuente, ¿sí? Fíjense que esto es muy simple porque las operaciones son realmente muy simples de resolver. Vamos a hacer la suma, implementamos, mejor dicho, la resta, vamos a implementar en este caso la multiplicación también, por B. Y finalmente llegamos a la operación de división, que aquí siempre tenemos problemas porque la operación de división, si nosotros tenemos el operador B en este caso como 0, estaríamos en una condición de error. Bueno, a diferencia de lo que pasaba en Java, que nosotros manejábamos ciertamente excepciones para poder indicarle al usuario que estaba utilizando mal una función como en este caso la de división, en el caso de que B sea 0, o sea que la división no se puede ejecutar, nosotros tenemos que tomar alguna determinación. En este caso lo que nosotros vamos a hacer, una alternativa, es simplemente finalizar la ejecución de nuestro programa, ¿sí? La finalización de la ejecución de nuestro programa se da mediante el uso de una función que se llama exit, ¿sí? A través del cual nosotros indicamos a nuestro proceso que tiene que finalizar, el proceso donde está corriendo la aplicación de calculadora en particular, y esta función exit me permite indicar un código de finalización que me indica el estatus de la finalización de este programa. En este caso yo podría poner un número fijo que representa el código de terminación, pero en particular yo quiero que ese número esté definido dentro de lo que es el header de calculadora.h. Entonces acá lo que voy a hacer es definir, en este caso, un código de error, división por 0 si quieren, que le voy a poner -1, que es un código de terminación. Y fíjense que desde calculadoras.c quiero usar esa macro, esa constante que acabo de definir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es incluir, en todo caso, el header calculadora.h, ¿sí? Necesariamente, para poder tener acceso a la definición de todas esas constantes o macros que voy a tener ahí, así como tipo de datos, otras funciones. Y en este caso, ahora sí, acá voy a definir error división por 0, que va a ser la constante con la cual voy a indicar la finalización de esta operación de división. En particular, esta función exit también tiene que estar implementada en algún lado, y nosotros sabemos que no está implementada en este archivo calculadora.c. La función exit pertenece a lo que es la librería del standardlib de C, ¿sí? Entonces vamos a importarlo también al standardlib.h para justamente poder utilizarlo. Fíjense que van a notar una pequeña diferencia cuando estamos importando librerías estándar o que vienen con el lenguaje ya predefinidas, como las librerías o los headers, mejor dicho, que estamos definiendo nosotros. Bueno, cuando nosotros incluimos archivos.h con el signo menor y mayor, estamos dando la directiva al procesador de que tiene que ir a buscar estas librerías a una ubicación en particular donde se encuentran todas las librerías estándar, ¿sí? Cuando nosotros entrecomillamos el header que estamos tratando de importar, en este caso calculadora.h, estamos diciéndole que la tiene que ir a buscar al mismo lugar de donde pertenece el archivo calculadora.c, que es justamente donde están todos los archivos
incorporados de nuestro proyecto. Bien, entonces tenemos implementadas ya todas las funciones de la calculadora, tenemos el header perfectamente definido, ahora solo nos resta utilizarlo concretamente en lo que es el bloque main. Vamos a compilar esto y vamos a ver que debería compilar sin problemas. Fíjense que es muy importante que compile sin warning, termina con status 0, eso significa que está bien. Podemos lanzar ejecución en nuestro programa. Fíjense que acá está la pseudo interfaz que definimos para esta calculadora. Podemos realizar una operación de suma, sumando 10 con 5, nos va a mostrar el resultado. Podemos realizar una división, dividir 10 por 2 y nos va a dar 5. Y fíjense, por ejemplo, que si realizáramos la división de 10 por 0, por decir un ejemplo, vamos a ver cómo aplica el código que nosotros modelamos. Fíjense que inmediatamente la ejecución terminó y acá nos indica el código de retorno o el estatus de retorno de la ejecución de este proceso, que en este caso es -1, que es justamente el valor de retorno que nosotros definimos para el caso de error aquí, en error de división por 0, que recuerdan que lo habíamos definido como -1. Fíjense que yo acá podría ponerle 1520 como valor negativo, cambiando el código ese de retorno. Fíjense, vamos a compilar y correr de nuevo, y yo realizo la división de 10 por 0, de nuevo me va a aparecer el código de retorno que está definido en esa cosa. Fíjense que de esta forma muy simple, nosotros a través de dos archivos .c pudimos de alguna manera ir modulando la solución a esta aplicación calculadora. Obviamente que uno puede utilizar todos los fuentes que hagan falta, y a medida que vayamos avanzando en la materia vamos a ir viendo cómo es más conveniente o no realizar justamente la modularización de estas operaciones. Pero en particular vamos a tener headers por un lado, donde se van a definir justamente los prototipos de las funciones, de los tipos de datos o constantes que vamos a ir utilizando en los diferentes archivos fuentes, como es el caso del main, que requería incluir justamente las funciones que están descritas en el archivo calculadora.h y en el calculadora.c, que después es un archivo que se compila y se linkea a la ejecución de nuestro programa, es donde están propiamente definidas las funciones que nosotros en definitiva utilizamos en el bloque main. En el caso de lo que son los prácticos de la materia, lo conveniente tal vez es poder tener un archivo fuente.c para cada práctico. Me imagino que puede llegar a ser útil, y ahí ir definiendo las diferentes funciones o procedimientos requeridos para justamente la implementación. Bien, con eso llegamos al final de este video tutorial, que esperamos les haya sido de utilidad.